Hola, ¿cómo están? Una vez más en el barro y vaya si hay barro, porque cuando vos te pones de acuerdo con alguien para hacer una entrevista, tendrías que hacerla en el minuto inmediato posterior, porque después te cambia todo, se te cambia la realidad y tenés que empezar por otra parte. Marcela Campagnoli es diputada nacional, es de la coalición cívica, en Juntos por el Cambio, por supuesto. ¿Y por qué otro lado vamos a empezar a hablar con una diputada de la coalición cívica, la fuerza de Lilita Carrió, hermana de un fiscal, que por el tema que está sacudiendo todos los portales, todos los canales, todas las radios, que es el tema Cristina, Luciani y ahora Alberto, Nisman y todo este bodrio? Gracias, Marcela, por atenderme. Y la primera pregunta es esta: como hermana de un fiscal y aparte, bueno, como Marcela Campagnoli como diputada, pero vos sos hermana de un fiscal, y ¿cómo te sentís hoy? Preocupada, mucho más que como hermana de un fiscal que pasó por amenazas, que pasó por una destitución, un intento de remoción, por cumplir con su deber, que era investigar, solo que se metió con el poder, ¿no? Con los amigos del poder cuando empezó a investigar, y eso le causó un intento de remoción, un jury inapropiado, pero bueno, como te decía, no solo como una hermana como la hermana de un fiscal que lo acompañó en ese camino, sino como una ciudadana, como integrante que fui durante 19 años del Poder Judicial, hija Ujú. de un juez también. eh, Duele, es decir, duele que, sobre todo que desde las más altas magistraturas, no solamente nacionales, sino provinciales también, y altos dirigentes del Poder Ejecutivo también, desconozcan lo que son no solo la división de poderes, sino las instituciones que uno debe de respetar. Cristina no está condenada. El fiscal Luciani hizo su trabajo, investigó durante años una denuncia que presentamos desde la coalición cívica en el 2008, que se pudo acumular prueba cuando fuimos gobierno y el interventor de vialidad pudo presentar pruebas en el juicio que el fiscal Ercolini en su momento no se animó a pedir. Entonces, bueno, el fiscal Luciani hizo primero todo lo que los demás pensábamos, pero él se encargó de colectar la prueba y aportó prueba nueva, como son los WhatsApp, es decir, la tecnología que ha avanzado en estos años, aportó prueba nueva. Esa Ujú. prueba fue incorporada a la causa hace casi un año. Es decir, que todos los abogados de Cristina y todos los funcionarios que conocían la causa estaban al tanto de esto, no hubo un hecho nuevo que el fiscal Luciani en su alegato presentara. Ujú. Entonces, llama la atención que, que se esmeren tanto en querer vapulear la causa en vez de dar las explicaciones, porque a mí me encantaría que Cristina, cuando salió, que ella dijo que se le negó el derecho a defenderse, no se le negó el derecho a defenderse de ella empieza el lunes que viene, donde sus abogados van a poder presentar los alegatos en su defensa. Lo que ella pidió era extemporáneo cuando lo pidió. Entonces, que ella, en vez de revolear acuses que incrimina fundamentalmente a su gestión y a la de su marido, no haya dicho, explicar por qué el fiscal pidió lo que pidió y explicar ella por qué se pagaron sobreprecios, por qué tuvo el 80% de la obra pública Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, por qué se le dio Ujú. tantas obras a una empresa que no tenía capacidad técnica para tenerlas, como era Austral Construcciones, creada 3 días antes que asumiera Ah, Néstor. ¿Por ahora, qué? No, pero lo más importante es sí, por qué pagaron obras que no están hechas en su totalidad y por qué cuando está. perdieron el gobierno esas empresas dejaron de funcionar. Eso es lo que ella tendría que haber Está. explicado y todos lo hubiéramos Déjame, escuchado. déjame que la respuesta acá te la dé yo, porque no está Cristina para contestar todos esos porque, pero bueno, porque se está defendiendo, está acusada, se está defendiendo. Ahora, yo lo que me pregunto es esto: vos sabés cuál es más o menos mi trayecto periodístico y escribí mucho sobre estas causas y sobre los orígenes y Lázaro Báez desde que todo empezó. O sea, es como tapar el sol con las manos, negar la relación de este empresario inventado desde la política para hacer la obra pública direccionada desde la política. Ahora, hay algo en lo que Cristina tiene razón porque también es información, más allá de las intenciones defensivas que ella tenga, y es que hacia los costados de Lázaro Báez hay más personajes, incluso personajes vinculados a, bueno, los señaló, no le hubiera hecho bien a la causa, a la justicia y al propio fiscal Luciani incorporar
todos estos WhatsApp de relaciones, más allá de cuáles sean las obras puntualmente que están catalogadas en esta causa, porque la mugre no va solamente para ahí, la mugre de la obra pública va para todos lados. Mira, Eddie, vos sabés que desde la coalición cívica queremos que se investigue a todos. Y cuando tuvimos que denunciar a los propios los hemos denunciado. Así que si hay que investigar, que se investigue. Pero en realidad no comparto tu criterio. ¿Por qué? Porque el fiscal Luciani tiene a su cargo la causa de vialidad. Y todos Ujú, estos acuses que hizo Cristina tienen que ver con empresarios que tuvieron obras durante el gobierno de ella y de Néstor, pero por ejemplo en el Museo de Malvinas, en otras causas que no están, en otros episodios de la obra pública que no están relacionados con vialidad. Entonces, mal ujú, podía Luciane vincularlos a ellos. De todas formas, algunos de los funcionarios, de los empresarios que ella nombró, ya están condenados. Inclusive ujú, López y los vínculos de López con otra causa tienen condena, tanto López como el empresario que ella nombró. Entonces, ujú. es raro que para defenderte yo embarro a todos. Es decir, escondo Ujú. un elefante entre varios elefantes. Es decir, no, ella si quería No, defender, tendría que haberse defendido ella. embarra al propio. Yo escribí ayer una nota que es la resbaladiza estrategia del empleado infiel, ¿no? Porque Ujú, acá todo tendría que cortar en López, porque ujú. ahora Así Cristina es. hoy saca los informes del FBI por el tema López, de dónde venía la plata, los billetes de 100 termosellados y qué sé yo qué historia, el Banco Final Sur y el tesorero de Boca y Cristóbal toda esa López. línea y toda esa. Sí, Cristóbal López lo compró después de eso, ese banco, ¿no? Lo Ujú. compró después, ¿no? En ese momento era de esta gente que ella dice. Pero bueno, son otras causas, está bien. Yo lo que digo es, esta manera de funcionamiento de la justicia, el yo te he dicho, termina politizándose todo inevitablemente. O sea, se politiza desde el oficialismo y también se politiza desde la oposición y estamos condenados a Cristina sí, Cristina no, como casi como única idea política en la Argentina. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ella hizo un lanzamiento de una plataforma electoral para el año que viene, porque ahí se hablaron de cuestiones ideológicas, partidarias, quiso abroquelar al peronismo en una clara demostración de cartelización, como diciendo, esto que me están acusando a mí pasa en las provincias también. Es decir, Ujú. vienen por mí, vienen por todos ustedes también, como queriendo abroquelar al partido peronista, del cual ella siempre se distanció. Es Sí, decir, que literalmente dijo eso. ¿cómo? No te escuché, ¿cómo? Literalmente dijo eso. El título de Cristina fue, no es contra mí, es contra el peronismo. Exacto, cuando ella siempre se quiso separar del peronismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se discute en la causa de vialidad son delitos cometidos conforme a el Código Penal. El Código Penal, las leyes penales son como islotes, decía hoy un artículo en La Nación, como son islotes de excepción a la libertad de las personas. Bueno, la sociedad consensúa cuáles son las conductas que no son beneficiosas para una sociedad y por eso se las condena y se las tipifica en un código penal. No es lo mismo el código penal de acá que en otros países, por ejemplo, donde está despenalizada el consumo de sustancias o qué sé yo. Entonces, para nuestro código, para este islote de excepción a la libertad de las personas, se han cometido delitos. Y eso es lo que investigó el fiscal Luciani. Y tienen que dar Ujú, respuestas de esos delitos que se les acusa, no de otros delitos que no se están investigando, que ojalá, si fueron delitos, también se los investigue. Nadie quiere acá ocultar ujú, nada. Acá queremos, ujú, realmente, si queremos un cambio, ese cambio es con verdad. Es la única manera. Si no, vamos a ir repitiendo patterns que tiene la historia argentina, donde siempre, no, como este roba menos que el otro, lo voto a este que roba menos, y estamos en la ujú, misma. Yo creo que, y ahí adhiero a las palabras de Elisa Carrió cuando habla del contrato moral, ¿no? Es decir, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en actuar conforme a los principios, conforme de cara a la gente, sin cuestiones bajo el radar, sino ujú, realmente de cara a la gente y con transparencia, vamos a repetir de nuevo historias y serán de un espacio o de otro, pero la Argentina no va a salir adelante. ujú. Ahora yo decía esto, ¿no? Para corrernos un poco del tema, porque bueno, que yo, me parece que es bastante evidente, casi obvio ya consultar a alguien de la coalición cívica sobre Cristina, las causas de Cristina, habiendo sido aparte denunciantes en más de una causa de En todas Soledad. estas cuestiones, es clarísimo lo que se va a percibir, opinar, aportar, etcétera. Eh, Hay un proceso en la oposición también,
donde antes de esto venía, apenas se nombró a Massa, Lilita Carrió salió muy fuerte a cuestionar a varios dirigentes de la coalición cívica. La verdad que se esperaba que la reunión de la conducción de Juntos por el Cambio de ayer tratara ese tema, pero bueno, la agenda se fue para otro lado y terminó siendo un comunicado sobre el tema Cristina Luciani y demás, y después la complicó más todavía metiendo la pata a Alberto Fernández y metiéndose en la camisa de once varas de Nisman y todo este despropósito. Pero hay mar de fondo en la coalición cívica en función, a partir de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía y algunas relaciones inocultables, creo yo, y bastante transparentes de dirigentes y otras parece que no tanto con el propio Sergio Massa. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿dónde se va, cómo se va a evaluar todo lo que tiró Lilita en su momento, donde habló casi de logias secretas o de sociedades non santas con el actual ministro de Economía, por parte de A, dirigentes de la coalición opositora, ¿no? a ver, Lilita siempre mueve el avispero. Lilita tiene un timing muy oportuno de cuándo decir las cosas. No es Ujú, que de repente abre la boca y dice cualquier cosa. Es decir, todo está pensado. Es decir, este no es un año electoral. Entonces, el momento de marcar la cancha, y además habiendo asumido Massa, ujú, no dijo primero que no dijo nada que no se hubiera dicho antes. Y todos saben que Massa tiene vínculos con muchos dirigentes de la oposición. Entonces, ujú, vínculos de amistad. Entonces, si Massa va a ser el ministro de Economía, y por cómo están las cosas, todos decían que era la plataforma electoral de Massa para lanzarse como presidente el año que viene. Bueno, no creo que las cosas le vayan saliendo tan bien como para que se pueda lanzar como candidato a presidente. Y entonces, abramos los ojos, no vaya a ser que Massa se transforme en un manzano y venga a ocupar un cargo en el Ejecutivo para garantizar negocios con amigos. Entonces, en ese contexto es que Lilita dice, abramos los ojos, yo canto piedra libre, a los que están ujú, volando bajo el radar, piedra libre, atentos. Nosotros no podemos repetir la historia y ujú, permitir que desde nuestros espacios se hagan negocios. Entonces llama la atención. Pero no dijo nada que no dijera antes. Ahora, la vez pasada en un ujú, medio me decían, bueno, pero si es así, ¿por qué ustedes no rompen con Juntos por el Cambio? Es que no nos unen en Juntos por el Cambio, nos unen cosas mucho más importantes que el nombre de 3 o 4 personas. Nos une una ujú, vocación por un país distinto, nos une una vocación republicana, nos une querer cambiar de verdad determinadas prácticas en nuestro país. ¿Cómo vamos a romper algo que nosotros mismos fundamos? Lo que sí, llamamos la atención y decimos, estamos alertas, ojo que estamos mirando, no se pasen de la ujú, raya. Eso es ujú, lo que hace Carrió. Y yo agradezco que haya una Carrió que se anime con el costo político que significa decir la verdad en la Argentina, porque convengamos que es un país que no le gusta vincularse con la verdad, ella se siga animando a decir esto, moviendo un avispero, habiéndose comido un montón de cachetadas por lo que dijo, pero fíjate vos, como bien marcaste vos hoy, las aguas se calmaron, todos están avisados y todos parecen querer marchar de otra manera hoy en Juntos por el Cambio. Ya no nadie le ujú, pega a Carrió, y fíjate vos al día siguiente de lo que dijo Carrió, como en el Senado, todos Juntos por el Cambio, radicalismo y PRO, votó en contra de un proyecto que había sido aprobado en Cámara de Diputados, un proyecto de blanqueo de capitales para la construcción, un proyecto de Massa y de Britón. Es decir, llamó la atención eso. Muchos medios pusieron efecto Carrió. Es decir, yo creo que hay veces que hay que decir las cosas a tiempo, que molestan, evidentemente incomodan. Yo tuve que salir a explicar a un montón de gente, de militantes nuestros, de gente que adhiere a nuestro espacio, por qué hay veces que hay que decir las cosas. Y cuando vos se lo explicás a la gente, sí, la verdad que tenés razón, te dicen. ujú. Cuando antes te Ahora, pegaron. está bien, la gente en general, la militancia, el activismo o los propios, pero yo digo, es muy probable, tal vez lo más probable de todo, que el año que viene cambie el signo político del gobierno, o sea, que la oposición gane las elecciones con el candidato que sea. Algunos de esos posibles candidatos son parte de este vínculo con el actual oficialismo a partir de Massa. ¿Es reprochable, inconveniente, sospechoso? O algo, por ejemplo, que Gerardo Morales haya llegado a gobernador de la provincia de Jujuy en un frente con el Frente Renovador, en una alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa, que esa alianza nunca se haya roto, que el vicegobernador siga siendo parte del Frente Renovador, por ejemplo. Mira, no es extraño porque cuando fue la convención de Gualeguaychú, yo te recuerdo que Cambiemos se funda con Elisa Carrió y Mauricio Macri. El Ujú, radicalismo, por más que Ernesto Sanz tenía muchas ganas de que se
de involucrarse en esto, el radicalismo, hasta la convención en Gualeguaychú, que fue un mes después, y se votó, gran parte del radicalismo quería ir con Massa, no quería ir con Mauricio Macri. Entre los que ujú, querían ir con Massa, Gerardo Morales. Entonces, ujú, no llama la atención que pueda tener un buen vínculo. De ujú, hecho, su gobernador, su vicegobernador, perdón, hoy dice que no tiene más vínculo con Massa. No sé, yo no lo puedo comprobar a eso. Pero por eso es el alerta de Lilita. Es decir, no nos comamos el amague de Massa, que es muy seductor, que es una persona que tiene buenos modales, que te habla bien, qué sé yo, aunque se desdiga permanentemente de lo que dice, igual que el presidente. ujú, Y por eso Lilita pone su alerta, canta piedra libre y bueno, y es el huracán Carrió, como le dicen, ¿no? ujú. Ahora, económicamente se lo está dejando hacer, ¿no? Pues parece que está haciendo Sergio Massa todo lo que le pedían. O sea, el gobierno que decía el gasto público no se toca, se toca. Que decían la tasa más baja, se subió. El que decían el Banco Central, o sea, todo lo que se planteó, que se planteaba como que no hacía el oficialismo lo está haciendo y eso nadie lo cuestiona. Lo está haciendo y evidentemente tiene la veña de la señora, Ujú, la veña que no tuvo Guzmán, es decir, desgraciadamente, si esto se hubiese empezado a hacer mucho antes, como también la negociación con el Fondo Monetario hubiera sido mucho antes, nosotros le votamos a Guzmán en enero del año pasado, la autorización del año pasado o del anterior, ya no me acuerdo porque la pandemia, viste, que te quitó mm, noción de tiempo verdadero. Le votamos la autorización para negociar con el fondo, tardamos más de 12 meses en ponernos a negociar. Entonces, si la vicepresidente no hubiera sido tan dura con el ministro que eligió el presidente Fernández para la gestión económica, tal vez hubiésemos ahorrado un montón de tiempo y no hubiésemos llegado a este año como estamos y como está la inflación y como está todo. ujú, Igual hay señales raras, porque, por ejemplo, se le redujo al Ministerio de Educación 70.000 millones de pesos y están mandando al Congreso un proyecto para crear una universidad en Tigre. ujú, Es medio ridículo, es decir, cuando nosotros tenemos que focalizarnos en mejorar la educación, en que nuestros jóvenes no están terminando el secundario, en la falta de calidad educativa, estamos dividiendo la torta de las universidades nacionales, que es la misma torta para todas, en más universidades, es decir, que la torta se le va a achicar a cada universidad, creando burocracia y no facilitándole al secundario, al joven que de ellos llega el 1% a las universidades públicas, también digámoslo, no le estamos facilitando su formación verdadera, entonces estamos recortando recursos, pero estamos ampliando recursos que son para una población muy pequeña y se contradicen con el recorte de 70.000 millones para el Ministerio de Educación. ujú. Última pregunta por mi parte. En todo este reaparecer, por llamarlo de alguna manera, de Lilita al tope así del voltaje político, se la vio, a ver, en el germen original de Juntos por el Cambio, ¿no? Bastante recostada en Mauricio Macri. Uh -huh. Eh, ¿Es el candidato de la coalición cívica Macri? ¿Va a ser candidato? ¿Es el que articula? ¿Es el que da, el que tiene que bendecir lo que pase? ¿Cuál es el papel de Macri en lo que viene? A ver, Lilita le tiene afecto a Mauricio Macri, como se lo tiene a Horacio, como se lo tiene a Patricia también. Pero de ninguna manera es el candidato ni de la coalición cívica ni de Juntos por el Cambio por el momento. Es más, no sé si hoy sería, hoy, ¿no? En agosto, como estamos, un buen candidato para el espacio. Pero de ninguna manera es el candidato puesto. Es decir, Lilita siempre dice que las crisis se llevan puestos a los candidatos, que no hay que anticiparse, porque muchas veces los candidatos surgen después de una crisis. Entonces, hoy la coalición cívica no tiene candidato ni apoya a ningún candidato en especial. Creo que el Ujú, momento de las candidaturas van a ser en febrero y marzo para definir quiénes son los que van a competir con posibilidades de una paso, pero hoy no tenemos definido ningún apoyo a ningún candidato en especial. ujú. ¿Y esa crisis de la que hablas está ocurriendo o va a ocurrir? Está ocurriendo y creo que se va desgraciadamente a profundizar. Ujú. En qué circunstancias? ¿Vos crees Sí, que todo este tema de movilización a la que llama el kirchnerismo
y todo eso va a contribuir a esa cuestión? ¿Crees que explota por el lado social? ¿Cómo lo ves? Yo veo una crisis social contenida, no sabemos cómo, porque por mucho menos a nosotros nos cortaban la calle, ¿no? Y nos tiraban Mm, 14 toneladas de piedra. Yo creo que que desgraciadamente no se le está encontrando la vuelta al tema económico y eso va a profundizar cuestiones sociales y que además esta cuestión judicial las está como alimentando. Entonces, siempre, desgraciadamente, los más vulnerables son utilizados por sectores del poder ujú, o sectores partidarios y creo que una vez más van a ser utilizados. Entonces, creo que tenemos que estar atentos, que tenemos que llamarnos a la cordura, a la serenidad. Van a ser tiempos difíciles. Argentina es un país rico que está empobreciendo a su población. Muy bien el video del chico este del Chaco, muy valiente, muy concreto en sus definiciones, Lionel. Pero creo que tenemos que tener la templanza para un momento difícil que viene para la Argentina, pero yo tal vez peco de optimista. Yo creo que Argentina es un país que va a poder salir adelante con una administración honesta, transparente, donde dejemos de ponerle el pie encima del sector productivo y en vez de combatir la riqueza, combatamos la pobreza, generando trabajo genuino, sacándole el pie. Somos el único país de la región que tiene retenciones y que el campo, ujú, fíjate hoy la sequía que están atravesando en Córdoba, mostraba hoy el diario, es decir, tenemos que permitir que el sector productivo buscar la manera para alivianar la carga impositiva que tiene el sector productivo para poder generar trabajo genuino, que es el verdadero plan social, es el trabajo. La verdadera salida de la pobreza es con trabajo, no hay otra manera. Fortalecer la educación y tener seguridad jurídica. Porque acá, cada vez que te estás por sentar, te sacan la silla, te crean un impuesto nuevo, te ponen la doble indemnización. Entonces, ¿quién va a querer invertir en la Argentina si no tenemos reglas claras? Entonces, ujú, justicia independiente, seguridad jurídica y sacarle la pata de encima a los sectores productivos para poder generar trabajo genuino. Son tres cosas fundamentales para poder salir adelante, creo yo. ujú. Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio, muchas gracias. No, gracias a vos, Evi, y un saludo a toda la audiencia. El abrazo de siempre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las dos ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN. Desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.